Y continuando entonces con nuestro repaso de inmunidad, vamos a ver ahora un poco más a fondo qué es el sistema inmune. Entonces recuerden que habíamos hablado de que teníamos unas barreras que eran externas y unas barreras que nos protegían y que eran inespecíficas. Cuando hablamos del sistema inmune, ya hablamos de esos órganos que van a participar en esa respuesta inmunológica, que responden a los estímulos que sean endógenos o exógenos, y nuevamente les digo, un estímulo exógeno no necesariamente es un virus y una bacteria, también puede ser el medio ambiente, la contaminación o incluso los componentes de los alimentos. Y los endógenos, tenemos el pH estomacal, tenemos la alteración de la flora intestinal, pero también las emociones son estímulos que pueden alterar nuestro sistema inmune. Dentro de estos estímulos, lo importante es que tengamos claro que si los mecanismos que teníamos de defensa, de los que habíamos hablado, que ya eran inespecíficos, si estos mecanismos no fueron suficientes, es ahí cuando se activan los mecanismos del sistema inmune. O sea que la respuesta inmunitaria necesita que una vez se hayan roto esas barreras, el cuerpo tenga la capacidad de identificar que hay algo que no pertenece a la normalidad del cuerpo. Entonces, eso me lleva a ver cuáles serían las características que tiene el sistema inmune. Entonces, voy a hablar de unas características que debe cumplir para que funcione. 1, especificidad, que sea específico, que sepa que la respuesta que voy a producir es solamente para determinado tipo de molécula. Eso es clave. Lo segundo, que sea diverso, que haya diversidad. Quiere decir que el sistema inmune, como tal, no puede reconocer solo una bacteria o solo un virus. Se dice que puede reconocer más o menos 109 tipos diferentes de moléculas. Y acá también es muy interesante porque cuando nosotros consumimos alimentos que son altamente procesados o alimentos que digamos tienen manipulaciones genéticas o manipulaciones químicas, muchas de estas sustancias el cuerpo ni siquiera las conoce, y es en ese momento cuando el sistema inmune o se tiene que esforzar al máximo para aprender a metabolizar esos colorantes o esa grasa nueva o lo que le están poniendo a ese alimento, o simplemente no lo conoce y lo deja pasar, o mientras está trabajando en él, por debajo se le está pasando una célula de cáncer porque el sistema inmune está ocupado. Tiene que ser autolimitado, y eso también es importantísimo, porque imagínense si todo el tiempo estoy respondiendo. Es como cuando una persona está muy estresada y apenas medio le habla, salta y todo el tiempo está a la defensiva. Es exactamente lo mismo. No, el sistema inmune está programado para que una vez yo respondí y ya ese patógeno logró controlarse, la respuesta se detiene. Y hablando después de otra de sus características muy importantes, es la memoria. ¿Qué quiere decir? Que si ya estuvo en contacto una primera vez con un patógeno, la siguiente respuesta va a ser mucho más rápida, porque dejó una memoria, porque ya sabe cómo responder a ese tipo de patógeno. Entonces, acá vamos a ver que en el sistema inmune tenemos unos órganos que ya habíamos visto en el primer video, que son primarios, que son el timo, y del timo salen los linfocitos T, por eso es que se llaman linfocitos T, porque salen del timo, y de la médula ósea, que salen los linfocitos B, porque en inglés se llama bone marrow, que es la médula ósea. Pero además tenemos linfocitos secundarios, y ahí están, tejidos secundarios, donde están el vaso, los ganglios linfáticos y las amígdalas. Así que nuestra generación no alcanzó, pero la anterior, que ya son como 3 generaciones antes de la actual, pues eran generaciones a las que les quitaban las amígdalas. Y hoy en día sabemos que las amígdalas son un órgano linfoide importantísimo, y es la primera barrera que tenemos una vez entra el patógeno por la boca. Pero además de esto, tenemos otros tejidos linfáticos que digamos cada vez se van descubriendo y cada vez se le va dando mayor importancia. Entonces está el MALT que es M de mucosas, entonces es Mucosa Associated Lymphoid Tissue, que son el tejido dependiente de las mucosas, el SALT, que es por la S en inglés de Skin Associated Lymphoid Tissue, y el GALT, que es G, que cada vez
como les estaba diciendo en el video anterior, hablando de los probióticos, juega un papel más importante, es el intestino, head of gut, de intestino, y todo lo que tiene que ver con la importancia de una buena flora intestinal para regular estos tejidos linfáticos que no están en un órgano, sino en diferentes órganos. Y aparte de esto, pues tenemos, como habíamos dicho, ¿no?, la sangre, y dentro de la sangre los distintos tipos de células, neutrófilos, eosinófilos, callados, basófilos, monocitos y linfocitos. Recuerden, monocitos y linfocitos son mononucleares, quiere decir que su núcleo no está fragmentado, mientras que neutrófilos, eosinófilos, callados son polimorfonucleares, no porque tengan muchos núcleos, sino porque el núcleo está fragmentado. Esto tiene importancia, es más a nivel de la replicación, a nivel del ADN. Hacer una claridad acá, los monocitos son las células que son precursoras de los macrófagos como tal, pero mientras están en el torrente sanguíneo son monocitos, ellos simplemente están nadando, buscando, viendo que todo esté funcionando bien, pero si hay un daño en un tejido, ellos van a ir hasta ese sitio a actuar, y cuando empiezan a actuar ya son macrófagos. Entonces, de acuerdo a estos órganos y a la forma en que ellos reaccionen, yo puedo hablar o de una inmunidad innata o de una inmunidad adquirida. Inmunidad innata es congénita, o sea, desde que naciste ya tienes esa inmunidad. Son las primeras líneas de respuesta, pero como son las primeras líneas de respuesta y tú no has tenido contacto con patógenos y no has tenido, digamos, el tiempo de madurar esas células, pues estas no reconocen específicamente. Se activan al primer contacto y estás empezando a hacer tu memoria. ¿Cuáles serían estas? Pues las barreras de las mucosas, las barreras de la piel. Inmunidad adquirida es adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que a medida que voy creciendo voy conociendo más cosas y voy aprendiendo a reaccionar. Y en esta vamos a encontrar una inmunidad que depende de los linfocitos T, que es la inmunidad celular, y una inmunidad que es humoral, que depende de los linfocitos B. Acá es importante que recordemos que de la inmunidad humoral salen los anticuerpos y que por lo tanto esta es una inmunidad que es mucho más intensa, que deja memoria, esa es la ventaja, que ya mi cuerpo empezó a conocer y sabe cómo va a reaccionar en una segunda infección. Y acá juegan un papel también importante los linfocitos T, los linfocitos TH, H de helper, los ayudadores. Estos son los que van a promover que la respuesta inmune se haga cada vez más rápido. Entonces, hemos visto nuevamente ciertas células, ciertos tipos de células, y realmente lo que quiere ver Infarma con esto es hacer que un tema que realmente es complejo, que es extenso, sea fácil de ver y lo vayamos repitiendo, y cada vez que yo medio no me acuerdo en un momentico, puedo abrir este video y recordar, así es que los linfocitos B vienen de aquí, los linfocitos T vienen de acá, y cada vez va a ser más fácil entender cómo puedo yo mejorar este sistema inmune. Y como ya sabemos mucho de inmunidad, vamos a hablar de unos pequeños tips que podemos poner en práctica desde ahora precisamente para mejorar. El primero de ellos es el estrés. Ya vimos cómo el estrés a través de los ejes cerebrales, hipotálamo e hipófisis, hace que se secrete más cortisol. Si yo secreto más cortisol, voy a producir que se active la cadena de la inflamación. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo o qué le puedo sugerir yo a mis pacientes para no evitar el estrés? Porque el estrés es una respuesta de adaptación natural, más bien para modular ese estrés o para saberlo manejar adecuadamente. Hay 3 pilares que nos van a servir muchísimo. 1, respiración. Está demostrado que los ejercicios de respiración, por el solo hecho de concentrar nuestro cerebro en el proceso de inhalar y exhalar de una manera diferente, hacen que disminuya la frecuencia cardíaca y que además se module la secreción de cortisol. Ese es el primero. El segundo, ejercicio. Al hacer ejercicio, aumentamos la fuerza muscular y básicamente estamos logrando lo que el cortisol que estamos produciendo quiere, que es que salgamos corriendo, darnos energía para eso. Pues bueno, si el cuerpo con el estrés que está teniendo quiere esa respuesta, vamos a dársela, pero a través del ejercicio. Entonces, practicar ejercicio, una respiración adecuada. Y lo tercero, tener una nutrición que sea en la medida del posible lo más natural
tratar de que el 70% sea cruda y sobre todo evitar al máximo azúcares procesadas, harinas procesadas. Si nosotros nos enfocamos en estas herramientas, nuestro sistema inmune va a estar mucho más tranquilo y vamos a tener un manejo mucho más eficaz del estrés.